El fandom tiene un problema y le falta algo. Además, la red de embajadores de LEGO también está teniendo algunos problemas últimamente. Como también están teniendo problemas los nuevos constructores de MOCs o aquellos que pretenden empezar y luego resulta que nunca lo hacen. Pero no todo es malo, porque en el fondo LEGO sigue siendo maravillosa. O al menos a mí me lo parece. Y es justo de esto de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. De estos 4 temas, de cuál es el problema del fandom, qué problema está habiendo en la red de embajadores, qué es lo que más me gusta de LEGO y cuál es la mejor forma o la única forma que existe en realidad de empezar a diseñar y construir tus propios MOC, tus propias construcciones de LEGO. Un episodio muy interesante en el que, como verás, no todo es malo, porque el hecho de que haya problemas significa que hay interés y que puede haber soluciones y que desde luego hay mucha, pero que mucha pasión aquí metida. Pero antes de empezar con el episodio, como digo siempre, os invito a dejar un like, dislike, comentario, lo que os apetezca, que os suscribáis si sois nuevos por aquí, y a que si os gusta este tipo de contenido echéis un vistazo al canal, que hay un montón de episodios. Este es el 10º episodio que grabo del podcast. Y si queréis ver, en vez de ver episodios largos de 1 hora, queréis ver los fragmentos de 10 minutos cortos con cada uno de los temas, podéis ir al canal secundario, al Rincón de Todo Brick. Os dejo el enlace en pantalla. Y ahora sí, empecemos. Da igual que te guste Star Wars, que te guste Ninjago, Harry Potter, One Piece, lo que sea. Al final, todos los grupos de fans, todos los fandoms, suelen tener el mismo problema. Y es un problema que cuando tienes una ligera exposición al público, no hace falta que sea un canal enorme, a poco que hables de alguno de esos temas, siempre termina resurgiendo. Y no es un problema aislado de LEGO, no es un problema aislado de este canal, es un problema que vayas a la sección de comentarios del canal que vayas, te terminas encontrando. Y de hecho el otro día estaba hablando con un par de creadores de contenido que se quejaban de exactamente lo mismo. Bueno, más que quejarse, es un comentario generalizado que nos fascina a muchos y que molesta a la mayoría. Y es algo que me planteo desde que soy chiquitito. En realidad no es un problema de las redes sociales, ni es un problema nuevo, es un problema que lleva existiendo mucho tiempo. Porque parece que cuando te gusta un tema, te gusta Star Wars, te gusta Harry Potter, te gusta One Piece, Bola de Dragón, lo que sea, automáticamente entras en una categoría de o lo sabes todo o eres idiota. Y es algo que, como digo, me fascina, porque de la misma forma que yo entiendo LEGO como un entorno al que vengo a disfrutar, porque por encima de todo, para mí esto es un disfrute. Monto LEGO porque me gusta, hablo de LEGO porque me gusta, charlo con vosotros porque me gusta. Hay mucha gente, o quizá no es tanta en el sentido absoluto del número, pero sí que hacen mucho ruido, que parece que te obligan a estudiar. Es que si te gusta Star Wars te tienes que saber en qué minuto de qué capítulo sucedió esto. En qué minuto de qué capítulo Yoda le dijo a Anakin no sé qué. O en qué minuto de qué película Obi-Wan hizo no sé qué ruido. O en qué minuto de qué película, y no solo eso, sino cómo se llaman todos los personajes, cuál es la relación que tienen entre ellos, cuáles son sus cargos, cómo se pronuncia cada nombre, cómo se escribe cada planeta, cómo todo tiene que ser perfecto. ¿Y por qué os digo esto? Porque cada vez que se hace un vídeo en el que cometemos errores, y como les digo a mis hijos, somos humanos, por el mero hecho de pensar, ya cometemos errores, y es lo normal. Hago un pequeño paréntesis. Lo que pasa es que con esta modernidad de las redes sociales y de sobre todo la cantidad de edición que hay en muchos vídeos y de preparación que hay que no se ven, parece que tiene que salir todo perfecto. Y de hecho, por eso, en estos vídeos en concreto, en los del podcast, lo único que corto son silencios demasiado grandes, porque me quedo así mirando al infinito, hilando mis pensamientos o desvariando en otros pensamientos que no vienen al caso. Pero lo demás os lo intento dejar, todas las pausas, todos los errores, todas las cagadas, porque me molesta ver que lo que transmitimos de cara al público siempre es perfecto. Y entonces la percepción que va quedando en la gente, sobre todo lo hago pensando en mis hijos, porque la percepción que va quedando en la gente es que si no eres perfecto y te lo sabes todo, es que no vales. De la misma forma que decía el otro día, que parece que o tienes una colección como esta o no eres un fan de LEGO. Chico, en cuanto te compras tu primer LEGO y te gusta, ya eres fan de LEGO.
De la misma forma que si no sabes pronunciar los nombres de ciertos Jedi o ciertos personajes de One Piece o personajes de... No pasa nada. No tienes por qué saberte todo el plantel de oficiales y suboficiales que hay en la nave de la Enterprise. No tienes que saber cómo se llamaba la madre de Anakin. No hace falta. Que te guste algo no significa que te lo tengas que empollar. Que entiendo que hay mucha gente a la que esas cosas se le quedan o que las has visto ya tantas veces que se te han metido dentro, pero no es necesario. Repito, los fandoms, en mi opinión, de hecho, ya esa palabra transcribe ciertas connotaciones negativas, porque el fandom es como una subcultura cerrada a la que no puedes pertenecer si no eres el top, ¿no? Y lo digo en mi caso personal, cada vez que digo mal un nombre, y digo mal muchos nombres, por no decir casi todos, o que me equivoco en una fecha, o que me equivoco en el rango de un oficial, o que me equivoco en qué película o libro salió, o me olvido de... La gente se me echa encima. Hay mucha gente que viene a comentarios a decir, es que no se pronuncia así, es que lo has dicho mal, jajaja, qué mal, es que no tienes ni idea. Es como, vamos a ver, que te guste algo no significa que te lo tengas que estudiar. Yo dejé de estudiar hace muchos años, pero muchos años, porque encima hice una ingeniería en la que estudiar de lo que se dice hincar codos y memorizar es algo que no había que hacer. O sea, yo desde los 16, 17 años, yo no estudio. No estudio desde el trabajo que necesite memorizar. Por contra, ya veis que me suelo aprender los códigos de set y también me equivoco cuando los digo muchas veces, porque no me paro a pensar, los digo rápido y sale el número que sale. Y no pasa nada. Somos personas, somos seres humanos. Tenemos total derecho y obligación de equivocarnos. Y desde aquí quería hacer un pequeño llamamiento a algo que me había apuntado como un tema aparte, pero que no merece la pena separar, y es a algo que me parece que falta mucho en estos ecosistemas de fandoms. Sobre todo, a mí, que es de lo que más hablo, me ha pasado mucho en Star Wars y me pasa también con One Piece. Sé que hay muchos fans de One Piece y, como dije en el primer vídeo que grabé, no sé cómo llamé a Luffy, no sé si llamé Luffy o yo qué sé lo que dije. Me voy a equivocar porque en este caso ni siquiera soy fan de la saga original, fan del anime. Aún si fuera del manga podría no saber cómo se pronuncian, pero no soy fan del manga, no soy fan del anime. Me he enganchado al live action. Y de hecho no soy fan del manga porque es demasiado largo. Digo, al anime, es demasiado largo y me echa para atrás. Pero que no es a lo que voy. A lo que voy es a que me voy a equivocar. Y soy plenamente consciente de que me voy a equivocar, y soy plenamente consciente de que la mayoría de los que me escuchéis, de los que me veáis, que sepáis de One Piece, sabréis más que yo. De Star Wars considero que estoy un poco en la media alta. Y sé que muchos de vosotros sabéis mucho más que yo. Porque, repito, yo veo este tipo de entretenimiento para divertirme, para desconectar, para pasarlo bien y para disfrutar, no para memorizar. Y desde aquí, como digo, quería lanzar un llamamiento a una característica humana que veo que falta. Falta sobre todo en redes sociales. Falta sobre todo cuando estamos tapados por una pantalla y ocultos detrás de un nick. Y es la empatía. El ponerse en los pies del que tienes delante. Y en asumir que no todo el mundo sabe lo mismo que tú, ni tiene el mismo interés, ni la obligación de decir las cosas perfectamente. Y de hecho, para eso está precisamente la sección de comentarios, para entrar a debatir y hablar con respeto. No hacer la lista de todas las cosas que has dicho mal o que alguien ha puesto mal en comentarios. De hecho, esta misma semana he baneado a 3 personas porque se han puesto a insultar respondiendo a comentarios indignados porque alguien había dicho algo que no era cierto o que creían que no era cierto. Y es, como digo, una carencia abismal de empatía, de saber que hay otra persona ahí delante con otros intereses, otra vida, otros gustos, otras capacidades, y que lo que se suele buscar es transmitir un mensaje más amplio que no el mero detalle de haberte equivocado en un nombre, en un planeta, en un episodio, en lo que sea. Que sé que va a caer en saco roto. Y sé que el próximo vídeo que haga equivocándome de algo, alguien vendrá a comentarios a decir lo idiota que soy por equivocarme. Pero chicos, sé que muchos, la mayoría de vosotros sois gente razonable. Y en el fondo,
Como les digo muchas veces a mis hijos, que les estás intentando contar algo muy importante y se quedan con el detallito que les hace gracia. ¿Tú qué quieres? ¿Tener la razón o disfrutar? Y yo, chicos, de verdad, cuando tratamos de temas de fans, de temas de sagas, de temas de libros, de temas de pasiones, lo que vengo y lo que creo que la mayoría de nosotros venimos es simplemente a disfrutar. Y si hay algo que tenemos que criticar o que invita a debate, no es tanto la puntilla de si te has equivocado en algo, como el fondo y el mensaje. Pero bueno, quizás sea solo yo, que soy un tío muy raro y por desgracia tengo que leer a un montón de gente diciendo cosas no muy agradables porque he pronunciado mal un nombre o dicho mal el cargo de un personaje. Pero bueno, aquí lo quería dejar, chicos. Un poquito más de empatía. Ni siquiera voy ya a la educación, el respeto, que se sobreentiende que deberían ser básicos. De hecho, en esta comunidad ya sabéis que son básicos. En cuanto a alguien le falta respeto a otra persona, aunque tenga razón, se va. Porque aquí, como digo, esto no es un canal que hablemos de política o de fútbol. Este no es un tema en el que busquemos enfrentar a dos bandos y generar una polémica. Aquí venimos a hablar de Lego. Aquí venimos a hablar de Star Wars, de coches, de One Piece, de cosas que nos hacen evadirnos de la realidad, nos hacen disfrutar y nos hace, bueno, no sé a ti, pero ser más felices y si conseguimos ser un poquito mejor personas, pues también. Así que nada, chicos, que me voy a seguir equivocando y lo voy a seguir haciendo con el mismo orgullo con el que lo estoy haciendo desde el primer día. Espero que vosotros también seáis capaces de equivocaros y aceptéis que la persona con la que estás hablando no solo se puede, sino que es que se debe equivocar. Pero bueno, no sé si esto da pie para mucho, pero chicos, dejadme en comentarios lo que os apetezca. Esta es mi opinión. Tengo la sensación de que en las últimas semanas he sido muy crítico con Lego. Y lo voy a seguir siendo porque de verdad creo que están haciendo cosas que no, como empresa, que no tienen mucho sentido. Y más cosas que os contaré. Pero quería hacer una pequeña pausa en este mar de opiniones y de críticas, en mi opinión, más que razonables, para hablar de qué es lo que a mí me gusta de Lego. Porque al fin y al cabo, aquí estoy, hablando y prácticamente viviendo en Lego. Y es algo que me lleva a una historia que siempre me ha hecho mucha gracia, de hace ya muchos años, 15, 16, 17 años, cuando me contrataron para entrar a una gran consultora. Yo trabajé durante 5 años en una consultora muy grande y durante una semana tuvimos una serie de cursos de iniciación de a qué íbamos a ir. Y en aquellas sesiones, en aquel bootcamp, que es como se llama así en el mundo anglosajón porque mola más decir las cosas en inglés, había uno de los profesores, que es un gerente con el que luego me llevé de maravilla, mi coach. Desde aquí le mando un abrazo, no creo que nos esté viendo, pero Sergio, me suelo acordar mucho de ti. El caso es que se pasó los 2 días que nos dio clase criticando mucho a la empresa, pero mucho, o sea, en plan muy duro y cosas muy razonables. Pero claro, al segundo día ya el tío estaba desbarrando y no sé qué se estaba criticando. Ya levanté la mano y le dije, pero entonces, ¿por qué trabajas allí? ¿No? Y el tío me dijo, se sentó con una sonrisa en los labios y me dijo, porque me compensa. Y claro, algo que no parece que se entienda o parece que se ve como hipocresía es que no puedes criticar algo que te gusta. O al menos así hay gente que me lo está dejando hacer saber en comentarios. Y es como, no, al revés, cuando algo te gusta, cuando sientes pasión por algo, es cuando de verdad te surgen las críticas. A mí, que en Harry Potter hagan cambios y hagan cosas extrañas y se carguen la historia y se inventen cosas y destruyan la saga, a mí me da igual. Porque no, Harry Potter ni me va ni me viene. Ahora, cuando lo hacen en Star Wars, pues me afecta y levanto la voz y digo pues lo que no me gusta. Y el problema que creo que hay es que, claro, llama mucho más la atención cuando criticas que cuando alabas. Y de un tiempo a esta parte, al menos a mí me apetece más hablar de las críticas que de lo que me gusta. Sin embargo, a mí Lego me encanta. A mí Lego me encanta como concepto. A mí Lego me encanta
como juguete. A mí Lego me encanta como pieza de decoración. Y lo he dejado esbozar, o lo he dejado ver en alguno de estos episodios. A mí Lego, lo que más me gusta a día de hoy como adulto es la paz, la calma y la tranquilidad que me invade cuando cojo un set y me pongo a montarlo. Pero no es siquiera lo que más me atrae de estos juguetes. A mí lo que más me atrae de estos juguetes podría verse de alguna forma como que me transporten a mi infancia o que me devuelvan esa... hay dos partes, la ilusión por jugar, la ilusión por un juguete. A mí me gusta mirar los ojos con ojos de niño, mirar los sets con ojos de niño. Y por eso, normalmente, suelo ser más crítico con los sets que se dedican a ser piezas de exposición. Porque en el fondo, aunque tenga 40 años, yo sigo mirando, o el que juzga a la mayoría de los Lego que veis en este canal, es la versión de David con 10, 12, 13 años. Y en ese aspecto, a mí de Lego me gustan los juguetes. Y me gusta el poder pensar en, con esto podrías hacer una catapulta y podrías hacer no sé qué y podrías convertirlo. Y esa es la parte que echo un poquito de menos a día de hoy. Pero no vamos a hablar de críticas, vamos a hablar de qué es lo que me gusta. Otra de las cosas que me gusta muchísimo es precisamente esa capacidad que tiene un set de sumergirnos en un mundo de imaginación. Cuando eres pequeño, la imaginación se da por hecha, vives rodeado de imaginación, estás todo el día imaginándote cosas. Pero conforme creces, incluso en profesiones como la mía, que siempre han sido, al menos desde que me fui de Accenture, de la consultora, ha sido muy creativa. Yo llevo desde el año 2014 escribiendo artículos, escribiendo historias, creando contenido, imaginando cosas, diseñando negocios, que para diseñar negocios la verdad es que también hace falta imaginación, creando páginas web, creando portales, academias, y siempre ha sido un trabajo muy creativo. Y aún así, la imaginación cuesta. Cuesta sobre todo cuando no la ejercitas. Y coger un Lego, como montamos hace poco el Titán de Lloyd o Lloyd, o como sea que se pronuncie, o incluso los sets del Smart Brick, te fuerzan a utilizar ese músculo imaginativo que algunos tenemos un poquito atrofiado. Y a mí esa parte es la que más me gusta. De hecho, algo que me encantaría hacer y que confieso que hago menos de lo que debería es coger estos sets y dárselos a mi hijo. De hecho, lo que hago siempre que termino de montar un set es enseñárselo a mis hijos, porque es que quizá no yo, pero a través de ellos ahí hay una fuerza de imaginación y de creatividad espectacular. Y esa es la otra pata del Lego que a mí me encanta y me fascina. Y es esa capacidad creativa de poder coger un set que de las características que sean, y que lo puedas retransformar o que te invite a crear en otras cosas diferentes. Estoy pensando, tengo ahí la furgoneta de Lego City, la furgoneta de Lego City, y claro, cuando coges un camión y lo reconviertes en una torre para disparar un cohete, es algo que hicimos hace relativamente poco, o esa capacidad de coger piezas sueltas que tienes por ahí a hacer otra cosa, o de sentarte y ponerte a crear, aunque sea una cosa tan tonta como una base para la placa de YouTube, que no sé si lo sabéis, pero la tengo sujeta con bloques de Lego. O yo que sé, cualquier cosa. Es la creatividad del qué puedes llegar a hacer. Y además eso me gusta por algo que todavía no hago. Y de hecho hoy justo estaba hablando con Chema, con Hachiroku, al respecto de qué es lo que hace falta para poder crear con Lego. Y para poder crear con Lego hacen principalmente falta dos cosas. Una es tiempo. Hace falta invertir muchas horas en crear un montón de cosas. Como me decía él, me ponía el ejemplo de cómo dibujar. Al final, yo no tengo ni idea de dibujar, dibujo fatal. Pero si yo quisiera dibujar, yo ahora tendría que empezar a aprender técnica, ¿no? Y tendría que sentarme y dibujar. Os lo puedo decir con el piano. Yo empecé a aprender a tocar el piano hace año y medio. Y el piano es meterle horas, sobre todo porque al principio te parece imposible que tu mano derecha haga cosas distintas que tu mano izquierda, y conforme vas practicando y practicando, de pronto ves que se separan y que eres capaz de llevar un ritmo con una mano, otro ritmo con otra, y son horas. Y Lego invita mucho a hacer ese tipo de
de ir más allá. No en todas sus facetas, en la faceta de coleccionables no, pero sí, por ejemplo, en la faceta en las líneas, los temas de, por ejemplo, los modulares y las ciudades. Ahí ves a un montón de gente adulta, podéis ir a internet a buscar, o en YouTube, Lego Cities, que hay por ahí un montón. Te invita a ejercitar ese músculo de imaginación, ese músculo de creatividad y a ver cómo solucionar problemas. Y cómo representar aquello que quieres representar, o ver dos edificios, bueno, pues aquí pegaría una plaza y pegarte y cómo hacerlo, y las losetas y cómo haces el camino, que es algo que estamos haciendo para la Winter Village de mi mujer, bueno, la Winter Village de la familia, pero que los sets los monta mi mujer, el cómo haces el camino, cómo encajas los sets para que luego los puedas quitar, cómo puedes poner los accesorios. Y a mí esos son los valores que me gustan muchísimo del Lego, la creatividad, la imaginación, no el aislamiento, la desconexión, la paz, la calma, la tranquilidad y también el ver representados en bloques de Lego esas cosas, esas creaciones que no imaginabas que se pudieran crear. Y además hay un punto que, en mi opinión, lo están explotando a medias. Ahora me explico. Como es el punto de la nostalgia. Pero no una nostalgia entendida como un vender juguetes, como un vender piezas de colección, sino una nostalgia entendida como una mezcla de eso que echamos de menos o eso que disfrutamos mucho cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños, mezclado con qué le hubiera gustado a ese niño de hace 20, 30 o la edad que tengáis. Y es que son dos partes. Una es el dar en el clavo de cuáles eran esas piezas de los 80-90 que a todos nos apasionan, ese DeLorean que nos han sacado y otras muchas cosas más, junto con qué me hubiera gustado a mí de niño. Porque no sé tú, pero incluso ahora, que para mí esto es un... Llamarlo trabajo me parece muy fuerte, es mi negocio, vamos a decir que esto de Tobrick es un negocio, es mi negocio, es mi medio de vida. Incluso ahora yo sigo viendo al Lego con los mismos ojos de pasión y de disfrute. Y de hecho, creo que no he tomado ninguna decisión o prácticamente ninguna decisión en este ecosistema nunca desde el punto de vista de negocio. Es algo que los Todobrickers Top lo saben muy bien porque no es que me queje, pero lo digo con frecuencia. Es que parece que tomo las decisiones siempre contrarias a lo que debería, si esto fuera un negocio, estaría haciendo las cosas totalmente al revés. Y es porque a mí me sigue guiando ese niño pequeño que todos llevamos dentro. Y creo de verdad que la mayoría de los fans adultos a los que conozco, intentan o buscan contentar precisamente a ese niño. Y sí, es cierto que haciendo construcciones grandes, construcciones espectaculares, construcciones exponibles, satisfaces al adulto. Pero corregidme si me equivoco, igual soy el único raro que piensa así, pero creo que bueno, no voy a decir la mayoría de nosotras, yo, David Olier, yo juego con Lego o construyo Lego no por montar la pieza más espectacular, sino porque al David niño es lo que le hubiera gustado tener cuando era pequeño. Por eso, cuando el set viene con una base de exposición de estas de diorama, de negra, de un bloque de alto, me fallan. Cuando los sets son solo para exponer, me fallan. Pero cuando coges un set y te encuentras con que es un juguete con el que puedes planear y con el que puedes inventarte batallas y puedes hacer cosas, a mí ese me gusta. Y desde ese punto de vista, creo que el mejor set UCS que he montado, los dos sets UCS mejores que he montado en mucho tiempo son el Poblado Ewok, que está aquí detrás un poco escondido, y una línea que luego ha matado el día que nació, y como es la Cantina, el 75290. Ese set me parece que tiene lo mejor de los dos mundos. Apela al adulto, apela al niño, a la nostalgia, a la jugabilidad, a todo. Y de verdad creo que el rumbo de Lego no está yendo en esa dirección. El rumbo de Lego está yendo al bolsillo del fan adulto, olvidándose por completo de ese niño que en el fondo todos llevamos dentro.
Y fíjate que aún así, aunque parece que lo pierden de vista, siguen sacando cosas que en mi opinión son auténticas joyas. Sin ir más lejos, en el canal acabamos de montar 2 sets que en mi opinión, en la opinión del niño que llevo dentro, son de lo mejorcito que he montado en Lego en mucho tiempo. Uno es la herrería, no sé qué nombre tiene, la herrería de Ninjago, por el 15 aniversario de Ninjago, que es un set que me pareció redondo. Y el otro es precisamente el Titán, el Mecha Titán de Joyd, que tiene unas opciones de juego que, bueno, están muy bien. Y precisamente por eso, por todo lo que me gusta Lego y todo lo que lo disfruto y todo lo que me transmiten las construcciones, me da pena ver precisamente ese enfoque que están haciendo. Al menos siempre tendremos líneas como Ninjago, como Lego City y como otra serie de líneas, One Piece, sin ir más lejos, en las que veo una mezcla perfecta entre lo que es el núcleo creativo, imaginativo del juguete de Lego, junto con la creatividad y la impresionabilidad que pueden darle desde un punto de vista de construcción adulta. Y es precisamente esa la magia que creo que tiene Lego, el ser capaz de mezclar esos dos mundos tan a la perfección, el mundo del niño y el mundo del adulto. Ojalá llegue un punto en el que borren esa línea divisoria que han definido con el Adults Welcome y dejen de hacer sets pensando en edades de 18 años o más. Porque el otro día lo hablaba con mi mujer, hay muchos sets de estos de 18 años o más que hacen solo para mera exposición, que si quitasen la restricción de 18 años o más y al mismo equipo creativo, porque me parece que los equipos creativos de Lego, los diseñadores, son espectaculares, todos ellos, si a ellos, en vez de decirles tienes que hacer este avión para, o esta torre, o este coche para adultos, decirles tenéis mismas limitaciones de piezas, de precio, de lo que queráis, pero en vez de 18 años o más lo tenéis que hacer para chavales, 12 años o más, 13 años o más, 14 años o más. Estoy convencido de que lo que saldría de ahí, quizá estéticamente, no sería tan atractivo como pueda ser pensándolo solo en el aspecto estético, pero tendría mucho más de esa mezcla de imaginación, creatividad y de cariño por ese niño interior que nos satisfaría, no sé si a todos, pero desde luego a mí. Sin embargo, posiblemente ese camino llevase a un número quizá más reducido de ventas. Pero fíjate que tampoco lo tengo claro, porque en el fondo Lego hoy es lo que es porque supo jugar muy bien la baza de atraernos a nosotros, a los adultos. Y a los adultos que nos atraía en los años 2016, 17, 18, 19, 20, no había línea para adultos. Eran sets que estaban diseñados para chavales, solo que eran muy caros. O no, en el fondo un UCS de 200 euros puede ser un regalo de cumpleaños, un regalo de Navidades, un regalo de, bueno, podría encajar. Pero bueno, creo que ya me he extendido demasiado, se ha entendido el punto. Me encanta Lego, me encantan los valores de creatividad e imaginación, la capacidad de desconectar, la capacidad de volver a encontrarle esa luz al mundo, que lo he mencionado en algún episodio, pero creo que también es muy importante. Conforme te haces adulto, las obligaciones y las responsabilidades toman un papel muy importante y vamos perdiendo esa capacidad de disfrute y de placer. Y a mí Lego me devuelve otra vez al rumbo correcto, ¿no? Al rumbo de disfrutar. Pero bueno, como digo siempre, esta es mi opinión, esto es lo que es Lego para mí. Dejadme en comentarios por qué sois fans de Lego, qué es lo que Lego os aporta, qué es lo que os transmite y qué es lo que más disfrutáis cuando montáis uno de los juguetes, porque siguen siendo juguetes, de Lego. ¿Quieres aprender a diseñar tus propios mocks? ¿Empezar tu ciudad de Lego? ¿O aprender a tocar el piano? Bueno, pues hay una verdad universal que muchas veces nos olvidamos. Y es que, como dice el refranero español, el comer como el rascar, todo es empezar. Y es que, verás, quizás sepas que llevo un año y un poco desde que tomé la decisión de empezar a ordenar mis piezas y prepararme para una posible expansión al mundo de los MOOC, al mundo de las creaciones personalizadas, de los propios diseños. Y en el grupo de Telegram veo a mucha gente que durante mucho tiempo pregunta
cómo se usa no sé cómo se llama el programa, el estudio, no sé qué, el programa de diseño de Lego que está en la página de Bricklink, o que cómo se diseñan escenas, cómo se diseñan paisajes, cómo se diseñan cosas. Y preguntan, piden, consumen, pero nunca hacen lo que hay que hacer, que es empezar. Y aquí te voy a contar un par de historias que van muy en línea con esto. Y es que, verás, en esta casa tocamos el piano mis hijos y yo. Primero se apuntó mi hija, luego se apuntó mi hijo y luego me terminé apuntando yo. El piano es uno de esos instrumentos que siempre me ha fascinado, pero que veía ahí como lejos, ¿no? Imposible aprender, sobre todo ya de adulto. Y ver cómo iban tocando mis hijos, cómo han aprendido, bueno, coño, me voy a apuntar. Y me apunté a clases hace un año y medio. Y claro, cuando empiezas a tocar el piano, sobre todo después de haber tocado otros instrumentos, en mi caso la guitarra, te encuentras con que hay una cosa muy antiintuitiva en el instrumento, y es que cada mano funciona por separado. Ya no quiero ni pensar cómo va la batería, que cada miembro va por separado. El caso, bueno, de hecho en el piano van dos manos e incluso los pies pueden ir por separado. El tema es que cuando te sientas delante de un piano por primera vez y lo poco que sabes hacer es do, re, mi, fa, sol, la, si, o ni eso, meterle la mano izquierda haciendo un acorde mientras tocas con la derecha otra cosa resulta imposible. Parece imposible. Y el primer día parece imposible. Y el segundo día parece imposible. Pero como me decía el profesor particular al que voy, el mismo de mis hijos, al final las cosas a base de tiempo, horas y esfuerzo terminan entrando. Y de hecho es fascinante el día que notas que estás siendo capaz de tocar cosas separadas. Y de hecho, conforme vas complicando el asunto y vas haciendo cosas más difíciles y de repente pues, metes el pie y empiezas a tocar los pedales, que es que los pedales también van a otro ritmo distinto, y te encuentras con que no solo tocas a dos manos, sino que tocas dos manos, pie, y has desligado todo y una mano hace una melodía distinta, un ritmo distinto, la otra mano hace una... Dices, miras hacia atrás y dices, ¡ostras, Pedrito! Pero ¿cómo hemos avanzado, no? ¿Cómo ha sido esto posible? Bueno, pues ha sido posible porque te sentaste el primer día en el piano y empezaste a hacer una canción de La Cucaracha o lo que sea que tocases el primer día. Y con los temas de creatividad pasa lo mismo. A mí me fascina que llevo 10, 12 años enseñando a gente temas de creatividad, sobre todo más en temas de negocio. Al principio eran cosas más de literatura, luego fueron cosas más de newsletters, de dónde sacar las ideas, cómo convertir esas ideas en historias, no para la newsletter de Todo Brick, aunque la newsletter de Todo Brick, a la que te puedes apuntar, por cierto, aquí, que nunca lo digo en los vídeos y al final la gente se va enterando por el boca a oreja. Tengo otra newsletter en la que durante 6 años más o menos estuve mandando un email cada día. Ahora no mando cada día, mando cuando me acuerdo, pero claro, la gente me decía, ¿de dónde sacas esas ideas? Y yo, como el dicho, el comer como el rascar todo es empezar. Y es que cuando abres tu mente a buscar ideas, de pronto es que todo son ideas y todo da pie a que cuentes lo que tú quieras contar. Y el tema está en que ayer o antes de ayer, o hace 3 días, la verdad es que ya no me acuerdo cuándo fue, estuve hablando por teléfono con Chema, con Hachiroku, de muchas cosas, y una de ellas que le dije, es que me da un montón de envidia verte a ti y ver cómo eres capaz de sentarte y crear algo. Digo, ¿cómo ha sido el proceso de llegar, de diseñar, cómo empezaste, qué hiciste? Todo desde mi mente ingenieril de dame la hoja de ruta que la voy a seguir, ¿no? Y el tío me dijo que no sé si su abuelo o el abuelo de un amigo decía este refrán que a mi mujer le gusta mucho, lo del comer como el rascar todo es empezar. Y me dijo, es que diseñar mocks, David, son horas. Pero no son horas porque te sientes y necesites tener 6 horas seguidas para poder crear algo. Es que tienes que estar, como con el piano, muchas horas durante mucho tiempo. Porque yo le decía, ¿cómo se te ocurre diseñar esos Pokémon que haces, o esas escenas, o el Kraken comiéndose el barco de la Perla Negra, o esas cosas que hace él, que son espectaculares? Me decía, es que yo ya he llegado a un punto en el que llevo tantos años diseñando y haciendo mocks y creando cosas que simplemente lo visualizo y ahí es cuando lo entendí. Dice, y lo visualizo ya como se tiene que construir. Claro, eso a mí me recuerda
a los emails que mando en la otra newsletter, en la de davidolier.com, que son emails que al principio me costaban, pero es que ahora directamente ya sucede algo a mi alrededor y es que automáticamente se me ocurre el asunto, se me ocurre el gancho de introducción, cómo lo voy a desarrollar y cuál va a ser la lección, el aprendizaje final, ¿no? Es como un viene todo seguido. O en el piano, que al principio me ponías una partitura, no la sabía leer. Ahora no voy a decir que me sea fácil, me cuesta, pero bueno, las leo y soy capaz de integrar un acompañamiento y una melodía a un tiempo en una mano que antes era incapaz. Y claro, me veo a mí mismo mirando eso de los MOOC como una entidad etérea, inalcanzable, imposible, y claro, rodeado de gente como Chema o otra gente que tenemos en el grupo que a veces comparten cosas que te quedas flipado y dices, ¿cómo coño han llegado a eso? ¿Cómo lo han hecho? Y tú mismo ves que la distancia que hay entre tu punto actual y ellos es tan grande que nunca vas a ser capaz de saltarla. Y claro, Chema me recordó que todo es empezar. Todo es cogerte, sentar un día, ponerte a crear algo y conforme vas creando, si es que esto es como todo, en el fondo es que lo llevo haciendo 12 años, es como la primera web que construyes. La primera es un infierno y te sientas, quieres hacer una cosa y no sabes y entonces tienes que aprender a manejar no sé qué y luego tienes que aprender CSS y luego tienes que aprender HTML y PHP. O sea, y vas encontrándote escollos que con horas, tiempo y años acabas solventando y llega un punto en el que automáticamente te dicen quiero hacer esto y tú ya tienes la fórmula mágica en la cabeza, no mágica, la fórmula fruto de la experiencia. Pues no me preguntes por qué, a veces soy muy listo en unas cosas y muy obtuso en otras, pero para esto del diseño de mocks pues no se me había ocurrido, que es exactamente el mismo principio. Lo que sí que es cierto, y aquí me viene muy bien el ejemplo del piano, es que en temas de creatividad, sobre todo en temas de creatividad pura, estoy pensando que los temas de creatividad más relacionados con los negocios permiten algo más de ruido, pero los temas de creatividad, escribir un relato, una historia, componer, tocar el piano, pintar, bueno, pintar no lo sé porque no sé dibujar, pero lo supongo, y diseñar mocks, el reto al que nos enfrentamos sobre todo en la edad adulta es que son acciones que debes emprender sin ruido externo. Y con ruido externo no me refiero a que estén sonando taladros en el exterior. Me refiero al ruido de aquí, al ruido del cerebro. Y es una de las primeras cosas que me dijo el profesor de piano que tenemos, que es un auténtico genio, la verdad es que da gusto y cuando le pillas la vuelta creces mucho en cada clase que das con él. Y me dijo algo así como que es imposible tocar el piano con ruido en la cabeza. Es imposible tocar el piano y estar pensando en otra cosa. Me decía, tu cerebro no está preparado para partirse en dos y hacer una cosa con cada mano o partirse en tres, hacer dos cosas en una mano. No estás preparado para eso. Por tanto, tu cerebro tiene que estar muy tranquilo y muy calmado cada vez que te pongas a tocar. Y eso me lo dijo muy al principio y tiene toda la razón. Y cuando te sientes a tocar, tienes que olvidarte del trabajo, olvidarte de la familia, de las preocupaciones, porque si no es que no te va a salir. Y es verdad, de hecho a mis hijos les apasiona venir a hablarme, a preguntarme cosas cuando me siento a tocar el piano, y es que o les hago caso a ellos o le hago caso al piano. Yo no he llegado a un punto en el que pueda hacer las dos cosas a la vez. Y me temo que el reto, el problema por el que muchos adultos, yo el primero, no nos ponemos a crear mocks precisamente por no encontrar ese momento de paz activa. Porque claro, montar un Lego es diferente. Montar un Lego tú estás lleno de ruido, empiezas a montar, que es una actividad mecánica y el ruido poco a poco va desapareciendo. Pero para poder diseñar necesitas primero haber alcanzado ese estado, ese momento de vacío mental para poder ponerte a crear. Y a mí me resulta, es una pena porque me doy cuenta de que llevo un año posponiendo más. En el fondo yo cuando empecé a montar Lego allá por 2020, para el 21, el 22 ya había descubierto, bueno, mucho antes había descubierto lo que eran las ciudades y las construcciones y decía, bueno, llegará un momento en el que lo haga. 2020, 21, 22, 23, 24 y en el 25 digo, venga, vamos a organizar las piezas, tal. Pasa el 25 y llegamos al 26. He hecho alguna cosita, pero alguna cosita de mi mente ingenieril, ¿no? De tengo un problema y lo resuelvo con Lego.
alguna cosa que tengo que sujetar, o la placa de YouTube, que es el ejemplo más fácil porque lo tengo ahí, está sujeto con piezas de Lego, que al final es muy sencillito lo que tiene hecho. Un soporte por detrás, una base, un pequeño escaloncito delante y ya está. Pero claro, todo el tiempo que tardas en empezar es avance que no vas a hacer. Yo miro atrás y he hecho muchas. No me arrepiento de haber hecho lo que he hecho a lo largo de este año, pero claro, yo miro atrás y digo, todo este año lo podía haber empezado. Y ahora, hoy, no sé qué estoy grabando esto en abril, no sé ni qué día es, viernes, ya habría avanzado un año. ¿En qué punto estaría? No lo sé, pero habría avanzado un año. Así que chicos, si os estáis planteando empezar, ¿quién dice Lego? Dice cualquier cosa en vuestra vida, tocar el piano también, o emprender un negocio, aprender un idioma, construir una página web, o, como es mi caso en este instante, hacer mocks. Encontrad vuestro momento y encontradlo rápido, porque el tema no está en hacer mucho y bien. El tema está en dedicarle mucho tiempo de calidad. Durante mucho... Es como el piano. Y al final he mejorado una barbaridad. No se me da del todo mal. En muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque los ratos que me siento, que igual no son ratos muy largos, pero son ratos de pura calidad. Son ratos en los que si estoy 10, 15, 20 minutos, el tiempo que esté, son momentos que solo estoy con el piano. Y se interiorizan y se integran las cosas mucho mejor. Supongo que construyendo mocks pasará algo parecido. También es distinto aprender a tocar un instrumento siguiendo partituras que crear tú tus propias partituras, que es algo parecido a como veo el diseño de mocks, pero en el fondo esto es así. Empiezas construyendo uno que ves por ahí, empiezas intentando construir un set simplemente viendo, como hicisteis muchos con el abrazacaras del conejo, que os lo montasteis sin instrucciones. Y yo qué sé, chicos, todo es empezar y quién sabe hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, esto es lo que os quería decir. Os animo a que si tenéis en mente algún proyecto, algo que os apetezca, empezad cuanto antes, porque todos sabemos que el principio es una mierda, sale mal, pero la experiencia es un grado. Y cuanto antes empiezas a adquirir esa experiencia, antes llegas, yo qué sé, yo creo que el nivel de Hachiroku es imposible de alcanzar, pero quién sabe, también pensaba que era imposible llegar a 100.000 suscriptores en YouTube y vamos por 130.000, o sea que, chicos, de imposibles está plagado el mundo. En fin, no me quiero enrollar más. Dejadme en comentarios lo que pensáis y sobre todo, esto ya es una pregunta del David que quiere aprender a hacer mocks. Si hacéis mocks, ¿qué recursos habéis utilizado para empezar? ¿Qué canales habéis visto? ¿Qué técnicas os han interesado? Comentadme. Le predice la misma pregunta a Chema y él me dijo, es que yo construyo desde pequeñito y vamos, que es totalmente autodidacta. En fin, chicos, que hasta aquí lo que os quería contar. Nos vemos en el siguiente. ¿Por qué se están yendo los embajadores de Lego? Esta es una sección que voy a grabar sin ningún tipo de... Ya sabéis que no grabo con guión escrito, pero normalmente tengo una idea de hacia dónde quiero ir o de qué os quiero contar o de cuáles son los puntos. Más o menos tengo si habéis visto el punto anterior en el que os hablaba de tocar el piano, newsletter y demás, la experiencia al final es un grado. En este caso vengo totalmente a ciegas. No tengo muy claro hacia dónde va a ir esto, así que es posible que no lleguéis a ver esta sección si cuando la edite me encuentro con que no debe ser publicada. En cualquier caso, en la última semana quizá hayáis visto que se ha ido Brixie, es un youtuber canadiense muy grande, no sé por cuántos suscriptores irá ya, igual ya va por el 500.000. Yo me enganché a él en 2019, 2020, lo descubrí, luego le hicieron embajador, o sea que el tío ha estado 5 o 6 años en la red de embajadores y se ha ido. Hay otro embajador que quizá no conozcáis, que también se ha ido, bueno, ha cambiado su puesto con otra persona, bueno, él se ha ido y ha venido otro. Hay otro, pero se ha ido por otro motivo. Y ha habido esta semana como una serie de comunicados de otros creadores de contenido diciendo por qué no quieren unirse a LAN, o el propio Youngbricks, que si no lo conocéis, no sé qué hacéis en el mundo Lego. Bueno, quizás es que escucháis el contenido en español, lo cual tiene mucho sentido. Youngbricks, creo que no me equivoco si digo que es el youtuber de Lego más grande del mundo. Su canal principal tiene 1.000.000 y pico de suscriptores, que es que no hay nadie que llegue a eso. Tiago, nuestro queridísimo Tiago, tendrá 500.000. Solid Bricks tiene 500.000. Ryan, el de Man Productions, tiene 500.000. O sea, el tío es enorme. Y de hecho, creo que era Tiago el que decía que dentro de Billund, en Dinamarca,
cuando Yang te hacía una reseña decían como que te habían yangueado, ¿no? O sea, que es que se le conoce en el ecosistema Lego. Y claro, da que pensar, ¿no? Da que pensar sobre todo porque los Top Breakers Top lo saben, porque se lo llevo contando semanas, o se lo llevo comentando semanas. ¿Para qué sirve la red de embajadores, ¿no? ¿Y qué hacemos en la red de embajadores? ¿O qué pegas tiene la red de embajadores? Bueno, pues no os voy a hablar de mi caso, pero habiendo escuchado lo que les ha pasado a otros embajadores, hay como dos corrientes, ¿no? Y una es cómo la red de embajadores o cómo la pertenencia a la red de embajadores te quita ilusión. Os lo comentaba en el episodio 8, 7, no recuerdo en qué episodio fue, cuando os decía que convertir Lego en tu trabajo le quita pasión. Matas el hobby. Tengo que matizar un poco y debo decir que aunque convertir Lego en tu trabajo, como he hecho yo, sí que le quita parte de la afición o parte de ese saborcillo, ¿no? A descubrimiento, iba a decir fanatismo, pero es fanatismo, a disfrute que tienes al principio, lo vas perdiendo, ¿no? Pero yo creo que eso es... Fíjate que creo que es normal, no solo por convertirlo en tu trabajo, sino por repetir algo muchas veces. Al final, el éxtasis del principio se va diluyendo. Esto es como los noviazgos. Al principio un noviazgo es espectacular, el primer año es todo, bueno, igual ni el primer año, pero es todo color de rosa y todo maravilloso, y luego conforme vas construyendo una vida juntos, pues hay parte de ese fuego inicial, bueno, que se templa, ¿no? Y se va calmando. Con esta afición pasa un poco parecido. Y sí que debo matizar que en mi caso concreto, si no tenéis más que ver mi trayectoria, yo llevo 7 años haciendo esto y he perdido el empuje Qué casualidad que sea el año que he estado en la red de embajadores. ¿Y por qué pasa eso? ¿O por qué dicen otros embajadores que pasa eso? Por la cantidad de sets que te mandan, no es mi caso, ¿vale? A mí me han mandado muy poquitos, por la cantidad de sets que te mandan y que te obligan a hacer reseñas que quizá no te apetezcan hacer. Yo esto lo viví claramente en enero, creo que os lo conté, cuando me mandaron los Speed Champions. A mí me encanta construir Speed Champions, pero no me gusta hacerles reseña. No me preguntéis por qué. O sea, no me sale, y no me gusta hacerles reseña a los Speed Champions, que no me gusta. Así como a los sets de Star Wars es que da igual la mierda que hagan, que me encanta hacerle la reseña. De hecho, casi de los sets de Star Wars lo que más me gusta es hacer la reseña a veces. Mira los bustos o el Chewbacca. Me gusta hacer la reseña. Hay otros sets con los que no. Y claro, cuando perteneces a la red de embajadores, es cierto que tú tienes la posibilidad de decirles que no, decir no me mandéis esto. Yo lo acabo de hacer. Me ofrecieron los cascos de los pilotos de Fórmula 1, pero claro, sabía que eran los cascos de los pilotos de Fórmula 1. Puede darse la circunstancia que no sepas lo que es y lo aceptes. Pero bueno, yo soy una persona que tiene muy claro que les puedes decir que no, que seguramente hay otros creadores que digan que sí a todo y al final pues te encuentras con ese problema de sobrecarga de sets que analizar sobre los que quizá no te apetece hablar. Pero claro, luego esa es otra. Una cosa es... Y ya no estoy hablando yo de que el mensaje sea positivo o negativo. Sigo pensando que los embajadores tenemos la libertad de decir lo que queramos y sobre todo cuanto más grande es el embajador desde el punto de vista económico, cuanto más solvente eres, menos dependencia tienes de Lego. Quiero decir, si tú eres capaz ya de comprarte todos los sets sin que Lego te los regale, creo que serás una voz más independiente que si no lo eres, porque quizá si dependes de Lego para recibir ciertos sets, bueno, te veas en la obligación de ser un poco más educado o menos agresivo. Que no tiene por qué, ¿eh? Esto al final va con el embajador. Ya sabes que yo no me mordió, llevo casi un año siendo embajador, no me mordió la lengua en ningún momento. Aunque os haya parecido lo contrario, que a veces me divierte leer en comentarios, ¿cómo se nota que eres embajador y te muerdes la lengua? Es como, no, si te digo eso es porque lo pienso. En cualquier caso, ya no es solo que te tengas que morder la lengua, es que tengas que decir cosas de sets que es que no te apetece. Y ya no solo es porque no te apetezca, es que a veces a mí no me apetece hacerla cuando hay que hacerla. Porque esa es otra parte de la red de embajadores, tienes fechas. Cuando tú creas reseñas en tu casa, cuando estás sentado en tu casa montando sets y haciendo lo que te da la gana, haces las reseñas cuando te da la gana. El día 1 bien, el día 7 bien, el día 6 más 6 meses bien. O la Concorde, que no sé si tardé 7 meses en hacerla. O la excavadora Volvo V, bueno, la tengo ahí, la excavadora Volvo eléctrica del año pasado, la que tiene un motor, no le he hecho reseña porque no me apetece.
Simple y llanamente porque no me apetece. Pero claro, cuando estás en la red de embajadores, ahí ya tienes la obligación de hacerlo. Y eso sé que estos embajadores que se han ido, o al menos Brixi, le pesa, y sí que hay otros embajadores que no se han ido y que les pesa, porque en el fondo conviertes tu trabajo en hacer reseñas para Lego. Aunque la opinión sea la tuya, tu trabajo es hacer reseñas para Lego. Y aunque mi canal, por ejemplo, es un canal de reseñas, a mí me gusta también hacer otras cosas. Me gusta hacer listados, me gusta hacer comparativas, me gusta hacer vídeos más, alejados de las reseñas, guías de compra. Aquí, gracias a la red de embajadores, yo he encontrado esta vía de escape, que es hacer este podcast. Pero me apetece hacer más cosas. En el caso de Brixi, la ciudad. El Brixi, por hacer tantas reseñas, ha dejado parte de lo que era su contenido original, que eran los videologs, los cambios en la ciudad, los avances que hacía, construir un volcán, yo qué sé, si seguís a Brixi sabéis a lo que me refiero. Y la segunda parte, que es una parte que yo sí que he sentido quizá esta comunidad, como os digo siempre, yo llevo 12 años creando o perteneciendo a comunidades, he creado algunas mías, he pertenecido a otras ajenas, y todas tienen su mierdecilla, ¿no? Su barro, su suciedad, su polémica, su enfrentamiento, Esta no. Y la poca que hay la hemos sacado fuera rápido. Esto, la mayoría de los que, al menos de los que pertenecéis a la comunidad Todo Brick, entendéis que esto es algo muy sano, esto es algo a lo que venimos a disfrutar. Y si yo no había recibido hate como tal, prácticamente nada hasta 2024. En 2024 hubo un boom y fue espectacular las oleadas de odio que brotaron por todas partes en realidad. Pero todo se había calmado hasta que me hice embajador. Y de pronto ser embajador, que es como el pináculo de la creación de contenido Lego, se convierte en una carga. Y la gente entonces empieza a insultar tu opinión, a faltarte al respeto por ser embajador. Y resulta que tiene una segunda cara esa moneda que no es tan bonita, porque nosotros, o al menos los embajadores que conozco yo, es como, mira cómo me gusta Lego, mira cómo hablo de Lego, joder, qué bien, qué guay, ¿no? Lego me reconoce el trabajo y me deja poner este sello de embajador, que en el fondo ya os digo yo que ser embajador no significa nada. No, es que, ya hablaremos de eso otro día. Y claro, de pronto ya no se ataca al argumento, ya no se escucha tu opinión, se ataca a la persona. Es que como eres embajador dices eso. Que a mí en el fondo me da igual, pero lo leo y me hace gracia y digo, si yo no me muerdo la lengua, y si les tengo que decir que han hecho una mierda de set, lo hacen, y si creo que están atracando al fan, lo digo, y si creo que en Star Wars pisotean a los fans, lo digo, pero claro, lo decía Brixi en su vídeo, de pronto es que eres embajador y eres el enemigo, ¿no? Y se forman corrillos, ¿no? Y tu opinión ya se cuestiona, ya no es una opinión de una, como puede ser la tuya o la de un fan así que disfruta del Lego, sino es que claro, es que eres la voz del Lego, es que tú tienes que decirlo, dices lo que dices porque lo tienes que decir, ¿no? Y son dos cargas que seguramente cuando estás metido en la rueda de recibir muchos sets, me estoy poniendo en la piel de Brixi, Tiago, Solidbrix o esta gente que, no sé si lo sabéis, pero dentro de los embajadores hay niveles. Está en el tier 0, tier 1 y tier 2. Tier 0 son los nuevos, que es un año. Tier 1 son los que ya llevan más de un año. Y tier 2 se seleccionan a dedo. Estoy hablando de los tier 2. O sea, los tíos de arriba, los embajadores top, los que lo reciben todo. Entiendo cuando estás metido en la rueda y tienes audiencias tan grandes, quizá ese ruido sea pequeño, pero está ahí. Y claro, si de pronto miras atrás o te alejas un poco del día a día, como le ha pasado a Brixi, y dices, coño, es que a mí me gusta montar mi ciudad, me gusta hacer mis videologs de ir a comprar el día 1, pero claro, ahora me lo mandan todo, no puedo ir a comprar porque ya me lo han mandado, tengo la obligación de hacer reseñas en ciertas fechas que hacen que yo ya no pueda estar dedicando este tiempo a hacer otra cosa, además la gente me falta el respeto o mi opinión ya deja de ser válida porque tengo el loguito este de la red de embajadores, pues empieza a pesar.
Y quizá no pese, como digo, cuando tienes una filosofía, yo qué sé, cuando eres un embajador de un canal, no me sale, aficionado de un canal, bueno, que lo haces por placer, que no lo haces por... Al final, Brixie vive de esto, no sé si Tiago vive de esto, pero vamos, podría hacerlo. No sé, yo creo que los grandes no sé si viven de esto, pero si no lo hacen, prácticamente viven de esto. Yo vivo de esto. Entonces, claro, empieza a haber, bueno, piedras en el camino que quizá ha llegado el momento, puestas en la balanza de lo que a ti te gusta y lo que a ti te pesa, pues no compensen. Y le preguntaba a Chema, porque claro, yo en la red de embajadores llevo muy poco, y le preguntaba, ¿y es normal que se vayan embajadores? Porque yo hasta este momento conocía un par de casos, a Ryan, un americano, al que seguramente conozcáis, que se fue por incompatibilidad de enfoque, a una chica australiana, creo que también. Pero bueno, es gente a la que más bien Lego echa, más que se vayan ellos. Yo no sabía de nadie que se hubiera ido por propia voluntad. Y claro, ahí tienes a Brixie, tienes a este otro que os comentaba, y empiezas a oír la conversación y dices... Y a estar dentro y dices, es que quizá no es todo tan color de rosa como parece. Porque en el fondo, esto de ser embajador, no a mi nivel, que a mí ya os digo que me han mandado 10 sets en un año, o sea, no me han mandado casi nada. Pero a alto nivel se puede ver como que trabajas para Lego. Aunque tu opinión sea la tuya, en el fondo es trabajo. Y que te manden reseñas son sets que tienes que montar, analizar y reseñar con las otras pegas que vienen, bueno, que vienen de la mano. Y estoy viendo que hay a quien le pesa. Y hay a quien le pesa mucho. Y chico, no sé hacia dónde irá esto, no sé cuál es el futuro, pero... Bueno, como os decía, es que no tengo guión ni objetivo. Así que lo único que os puedo decir es, bueno, que esa es la situación, así es como funciona la red de embajadores, así es como se lo están tomando algunos embajadores, y también, bueno, quería que lo supierais de cara a que no es oro todo lo que reluce, y sobre todo lo digo por esas personas que me escribís con cierta frecuencia diciendo que vuestro objetivo en la vida es precisamente ser embajadores de Lego. Yo no lo desearía tanto. Yo, si tuviera que desear algo, desearía los sets gratis, en la información anticipada, pero todo lo que acompaña no es tan positivo, al menos en mi humilde opinión. Pero bueno, en fin, dejadme en comentarios lo que opináis. ¿Creéis que por ser embajador tu opinión vale menos? ¿Que esa obligatoriedad de hacer reseñas y publicarlas en fechas concretas es unanimidad? ¿O que esa pérdida del disfrute de la afición en pro de un trabajo para Lego, sin sueldo, por cierto, no debería pesar nada? Bueno, yo qué sé, como os digo siempre, esta es mi opinión. Dejadme en comentarios lo que opináis vosotros. Así que ya lo ves, la red de embajadores no es tan bonita como parece. Los fandoms tienen una pasión y una intensidad que se traduce en una exigencia para con los demás que no es del todo justa. Y en el fondo, Lego sigue siendo lo que es: un juguete maravilloso que nos invita a crear, a imaginar, a disfrutar, y del que de verdad os recomiendo a todos que empecéis a hacer vuestras propias construcciones, vuestros propios diseños. Porque sí, montar sets está muy bien, sobre todo cuando son como este, pero el hecho de ser capaz tú de diseñar y crear algo tuyo, algo que has hecho y pensado y creado e imaginado solo tú, eso tiene otra fuerza, otro sabor. Ya lo veréis. Y si no, empezad y, oye, me contáis. Y ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer, espero que lo hayáis disfrutado. Un abrazo muy fuerte para todos los miembros del canal, gracias por estar ahí. Otro abrazo para ti, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, comentario, suscríbete, y si no te ha gustado, pues doble gracias precisamente por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.